Vamos a ver este tema de la maldición, mis hermanos, porque es una realidad. Ahorita les voy a mostrar cómo está claramente en las escrituras, cómo es una situación en la que muchos todavía están ahorita, ¿sí? Y de una vez les aclaro, mis hermanos, no estoy hablando de maldición generacional y que yo te maldigo y que los amarres de no sé quién y de doña quién sabe quién. No me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Ahorita vamos a ver, ¿sí? Hoy y mañana, y el próximo miércoles, vamos a ver bíblicamente tanto qué es ser bendecido como qué es ser maldecido, ¿sí? No es de los amarres de doña quién sabe quién, de la esquina. No, eso no es, ¿sí? Desde una vez se los digo. Entonces, en esta lección, mis hermanos, vamos a considerar eso. La doctrina de Cristo se hizo maldición por nosotros. Las escrituras, mis hermanos, enseñan claramente que todos los que han pecado están bajo la maldición de la ley. Todos. Para salvarnos, el Hijo de Dios se hizo hombre, cargó nuestra culpa y se hizo maldición en nuestro lugar. Y sinceramente, mis hermanos, ese texto yo ya lo había leído antes, yo creo que usted también, pero yo nunca había entendido eso hasta que yo me puse a estudiar. Gálatas 3:10 al 14. Claramente no lo dice. Porque todos los que son de las obras de la ley, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Aguanta ese texto porque lo vamos a deshebrar en el estudio. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, Pablo está citando algo aquí. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que está en la ley, la obligación es hacerla, ¿sí? Versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, perdón, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Después vamos a explicar ese versículo. Sin embargo, la ley no es de fe, o sea, no tiene nada que ver la fe con la ley. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Pablo está hablando de muchas cosas aquí, mis hermanos, cosas que vamos a ir poco a poco, ¿sí? Pero quiero que vea que es bien claro que hay una maldición. Una maldición que llevó Jesús, tan así que vamos a ver después que dice que fue hecho, habiéndose hecho maldición por nosotros. Esa maldición sigue estando presente y sigue teniendo sus consecuencias hasta el día de hoy. Vamos a ver. Ese texto. Perdón. Tenemos que resaltar varias cosas, ¿sí? Primero, porque todos los que son de las obras de la ley. Entonces, tenemos que hacer una pregunta en ese primer versículo, tenemos que hacer una pregunta bien básica. Número 1, ¿quiénes son todos? Y número 2, ¿a qué se refiere Pablo con la ley? ¿Y por qué me paro aquí, mis hermanos, a analizar esas dos palabras? Porque hay cristianos, ¿sí? Por ahí anda algo que se llama, los arminianos también así lo creen, pero bueno, por ahí anda algo que creo que ya es antiguo, no es nuevo, que se llama la nueva perspectiva de Pablo, ¿sí? Es una herejía totalmente, mis hermanos, es volarse el contexto y que les va, o sea, no, es una transgresión. Pero los arminianos, mis hermanos, también cierran el alcance de lo que Pablo habla en Romanos, de lo que Pablo habla en Gálatas, que vamos a ver ahorita. De manera que ellos, los arminianos, cada vez que citan un texto donde Pablo está hablando de la salvación, dice, no.
es que lo único que tiene que ver es con los judíos. Está hablando a los judíos, no nosotros. A los judíos. Entonces, de esa manera, mis hermanos, en Romanos, que va a haber un capítulo que vamos a estudiar bastante, aquí, por ejemplo, quitan hasta un lado a los gentiles y lo encierran a verlo nomás a los judíos. Y aunque literalmente, como vamos a ver, Pablo sí está hablando a los judíos, no podemos limitarlo nomás a eso. ¿Por qué? Por el contexto de las demás epístolas, sobre todo de Romanos, ¿sí? Como les decía, primordialmente, mis hermanos, Pablo aquí se está refiriendo a la ley dada a Moisés en el Antiguo Testamento. Esa es otra cosa, la ley. Sí, es cierto. Otra cosa. ¿Por qué? Porque los arminianos, cuando Pablo habla de la ley, ¿sí?, le encierran nomás a hablar de la ley que Dios dio a los judíos. Y de ahí no lo sacas, ¿sí? Vamos a ver si Pablo se está refiriendo nomás a esa ley o también lo podemos expandir más, ¿verdad? Literalmente, como les digo, Pablo sí está hablando de la ley que se le dio a Moisés, primordialmente. Pero si expandemos el alcance de la ley, tal como Pablo lo hace en su epístola a Romanos, podemos entender que no solo los judíos están bajo la ley, sino también los gentiles. Todos, mis hermanos, estamos bajo la ley. Y esto lo vamos a ver. No sé si me expliqué, mis hermanos, y váyase acostumbrando, porque, o sea, les dije desde hace mucho, va a estar un poquito más denso, desde hace muchos les dije. Entonces, es bien importante, mis hermanos, ir tratando de grabarnos lo que vamos diciendo, vuelvo a estudiar, vuelvo a ver, o no sé. Vamos a ver Romanos, capítulo 2, ¿sí? Parte de las reglas para interpretar la Biblia correctamente, mis hermanos, no nomás es ceñirme al contexto inmediato o a la carta en su totalidad. También tenemos que ver las demás cartas, ¿verdad? Especialmente estamos hablando de un autor, de Pablo, ¿sí? Y para ver cómo podemos interpretar sin malinterpretar, pues podemos irnos a otras epístolas y ver qué es lo que Pablo hace. Por eso estoy citando Romanos 2, 14-15. Dice Pablo: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios. ¿Cuál es la ley escrita de Dios? Lo que Dios le entregó a Moisés. Y luego después vemos todo Levítico, si no me equivoco, con las quién sabe cuántas, más de 600, quién sabe cuántas leyes. Esa es la ley escrita que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿sí? Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Pablo está siendo bien claro aquí, mis hermanos, que aunque los gentiles, nosotros no éramos parte de la ley de Dios, del pueblo de Dios, no éramos parte de ese pueblo al que Dios le dio la ley por medio de Moisés. Pablo está diciendo que todos nosotros, aunque jamás la hayamos escuchado, la obedecemos. O no, ¿verdad? Pero la conocemos. Por instinto. Esa palabra es interesante. Por instinto. Está de manera intrínseca en el ser humano. Ya lo llevamos. Versículo 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. En otras palabras, la conciencia. Entonces quiero que vean, mis hermanos, que es correcto si en Gálatas expandimos el término ley a los gentiles también. Porque aquí Pablo está diciendo que también los gentiles, aunque nunca la han escuchado, la tienen escrita en el corazón. Por eso la conciencia me dice, ¿estoy mal o estoy bien? Ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Fíjese, este texto que sigue también ya lo habíamos visto. Este es el veredicto que ya hemos visto en el juicio de Dios por la humanidad. Romanos 3:19. ¿A qué conclusión llegamos? Pregunta Pablo.
¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Porque recuerde que el argumento aquí de Pablo es decir, oye, pues no es injusto para los gentiles que nunca han escuchado. No, es el versículo que leímos anteriormente. La tienen aquí escrita. Por lo tanto, todos están bajo el pecado. Todos. Entonces, mis hermanos, antes de pasar ahí, ¿qué podemos concluir? No necesitamos tener la ley escrita en piedra para saber que el asesinato es malo. No necesitamos documentos escritos para saber que es malo robar la propiedad del otro. No lo necesitamos. Ya está ahí. Por lo tanto, todos en Gálatas se refiere a todo ser humano sin importar su nacionalidad. Todo ser humano sin importar su nacionalidad. Aquellos que están dependiendo de su propia virtud moral, su justicia personal u obediencia a la ley de Dios para ser aceptados delante de Dios. Las escrituras declaran que estos individuos, no lo puse eso ya. Las escrituras declaran que estos individuos, que todos estos individuos están bajo maldición. Porque la ley requiere de una obediencia perfecta e intacta que ningún hombre ha logrado jamás. Entonces, regresemos a Gálatas. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, todo ser humano que depende únicamente en obedecer esa ley escrita en su corazón, los muy morales, los que esperan llegar con Dios porque no le hice daño a nadie, todos ellos que dependen de obras, sean judías, sean testigos de Jehová, musulmanes, budistas, católicos, nombre lo que quiera, ateos, todos los que dependan en sus obras para llegar al cielo, están bajo maldición. Todos los que únicamente están dependiendo de hacerle caso a mi conciencia y a sentirme bien conmigo mismo y atender a lo moral, están bajo maldición. Y es una realidad y la está dejando aquí bien clara Pablo. Están bajo maldición. Porque escrito está. Entonces, Pablo, ¿qué está haciendo ahí? Cuando usted lee eso en la palabra, mis hermanos, pues escrito está. ¿Están citando qué? El Antiguo Testamento. Es lo que está haciendo Pablo. Porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito el que no cumple la ley escrita en su corazón. Maldito el que no cumple perfectamente toda la ley moral que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Eso es lo que está diciendo Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Ahora, preguntas, mis hermanos. ¿No? Muy bien. ¿Qué es eso de la maldición? Según la Biblia. ¿Sí? ¿Qué es la maldición? La palabra maldición denota una denuncia violenta de algo o alguien con intenso disgusto, aborrecimiento y odio. ¿Sabe lo que es el aborrecimiento? Todo lo que ya vimos, ahorita que repasamos, todo lo que ya vimos que le despertamos a Dios, está constantemente sobre el hombre pecador. Sobre el hombre que no tiene a Dios, sobre el hombre que depende de sus obras. La ira constante de Dios, el aborrecimiento de Dios, la enemistad de Dios, el juicio de Dios,
está constantemente y lo persigue a donde quiera que vaya, a donde lo que quiera que haga, lo que construya, los hijos que tenga, la familia que tenga. Siempre, constantemente está Dios sobre él de una manera no favorable. No favorable. Ahora me podrá decir, hermano, pero pues yo veo algunos que les va muy bien. ¿Qué es bien? ¿Qué es bien? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si para nosotros bien es igual que Israel, quiero ser como las demás naciones, pues andamos patinando muy mal. Nuestro bien es muy diferente al bien de ellos. O debería de serlo. Entonces, ser maldito. Y es que a veces no lo dimensionamos de esa manera, mis hermanos. Y por eso estamos estudiando de esta manera. Todo aquel que no está reconciliado con Dios, la mano de la ira de Dios está constantemente sobre él o sobre ella. Constantemente. 24/7. No es juego. Bíblicamente, aquellos que quebrantan la ley de Dios son viles y dignos de todo aborrecimiento. Ellos están debidamente expuestos. Fíjese cómo dice ahí, debidamente expuestos. No es una injusticia. Debidamente expuestos a la venganza divina y devotos a la destrucción eterna. Es como un ya me traen, pero literalmente ya te trae Dios. Es el que te trae. Entonces, mis hermanos, vamos a regresar al texto. Gálatas 3:10, entonces. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuál es la cita? Bueno, Pablo literalmente está citando Deuteronomio 27:26. No lo vamos a ver ahorita. Ahorita le voy a dar unas citas. Pero no podemos agarrar nomás Deuteronomio 27:26 porque es todo un relato. ¿Sí? Acuérdese, no se nos va a olvidar esto. La Biblia, esas divisiones que tiene no fueron inspiradas por Dios. Capítulo 1, versículo 2, 3, 4, 5. Eso fue agregado por el hombre para facilitar nuestra navegación en la Biblia. Pero eso no fue inspirado por Dios. De manera que no puedo aislar un texto nomás porque sí, porque ahí termina el capítulo. No, eso no se puede. ¿Sí? Es incorrecto. Tenemos que tomar toda la narrativa. ¿Sí? Entonces, no puedo tomar, sería injusto si tomara nomás el versículo 26. Porque ese versículo es parte de una narrativa que está viendo. ¿Sí? En sí, Pablo está citando Deuteronomio 27 y 28. Y de hecho también el 26, 27 y 28. Todo lo que está aconteciendo ahí, necesitamos ir a verlo y luego repasar esto otra vez. ¿Sí? No lo vamos a ver todo, no se preocupe. Vamos a ver unos textos. Pero básicamente lo que está pasando es que Dios en ese momento es antes de que entran a Canaán. Moisés todavía estaba vivo, ¿sí? Ya le faltaba poco, pero es antes de que entran a Canaán. Todavía no, pero ya estaban cerca, ¿sí? Y Dios divide a la nación de Israel en dos campamentos separados. Qué curioso, nos divide en dos. Colocó un campamento en un monte y al otro campamento en el otro monte. En el primer monte, que era el de Gerizim, se les ordenó pronunciar las bendiciones que vendrían sobre los que obedecieran al Señor su Dios. Se van dos grupos a dos montes. Monte número 1, vas a mencionar, vas a decir todas las bendiciones que van a venir a todos los que obedezcan la ley de Dios. Segundo grupo, segundo monte. Ustedes van a mencionar, van a predicar lo que quieran, todas las maldiciones que conllevan quebrar la ley de Dios. Todo eso es lo que está pasando aquí. Bendición. No va a leer todo Deuteronomio, no se preocupe. No vamos a leer los versículos. Pero para que se vea una idea, de hecho eso va a ser tarea, pero bueno, para que se vea una idea, pues nos demos una idea desde ahorita. Así empieza el versículo 1. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir
todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Eso es lo que le promete Dios a Israel, porque no se emocione. Ese es Israel, ¿sí? Y todas las bendiciones, versículo 2, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Fíjese cómo las bendiciones están condicionadas. Eso es bien importante. ¿Están condicionadas a qué? A obedecer. Continuamos, versículo 6. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Todo lo que hagas va a ser bendito, todo te va a prosperar. Versículo 8. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo. Y como les digo, se los van a encargar de tarea y se van a dar cuenta todas las bendiciones que van a venir. Y se van a dar cuenta cómo cuando hubo reyes que cuidaron eso, Dios les daba eso que les prometió. Cuando había reyes que ponían a Israel en regla, Dios los bendecía así. Nunca Dios va a fallar a una promesa que le hace, nunca. Pero por otro lado, bueno, no, vamos a ver otra bendición. Esto es otro ejemplo, Números 6, 24, 26. Esto es un resumen, básicamente, de lo que es ser bendecido por Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa eso? Tener el favor de Dios constantemente. Y tenga de ti misericordia. Que Dios tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Paz. Otra bendición. Otro resumen de lo que es una bendición. Salmo 32 del 1 al 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. Entonces, ser bendecido es tener la entrada a la cercanía de Dios. Es que Él voltee su rostro hacia ti de manera favorable. Que su cobertura, que la cobertura de sus alas estén sobre ti. Es ser objeto de su amor, gracia, bondad y misericordia. Eso es ser bendecido por Dios. Y también podemos escarbar todavía más. Podemos ir a las bienaventuranzas. Bienaventurados es lo mismo que decir bendito. Bendito los que lloran. Todo lo que vimos, lea las bienaventuranzas y luego, para entender la maldición, léalas al revés. Al contrario. Bienaventurados los que lloran porque ellos entrarán al reino de Dios. Por dar un ejemplo. ¿Qué es la maldición? No entrar al reino de Dios. Maldito sea aquel y no entrar al reino de Dios. Pero lo vamos a ver ahorita. Fíjese bien esto. Algo que yo mismo no había pensado. Y es cierto. La razón por la que no vemos a Dios, hermanos, no es porque Él sea invisible a nosotros por algún tipo de impedimento que tengamos en nuestros ojos. La razón por la que no vemos a Dios no es porque tengamos un impedimento visual, ocular. El problema está en nuestros corazones. Por causa de nuestro pecado, Dios se oculta de nosotros, por decirlo de alguna manera. Y quiero que vea esto. La gran bendición y última que vamos a tener, que nos espera en el cielo, es como dice Juan, 1 Juan 3:2, verlo tal como Él es. Lo que nos impide ver a Dios es nuestro pecado. No porque tengamos algo en los ojos, porque Dios está aquí. Dios está en todo lugar. Entonces, ¿por qué no lo vemos? Por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Maldición.
Deuteronomio 28, 15, 19, 25 y 26. 15. Estos son los del otro monte, ¿eh? Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, conforme vayamos viendo maldiciones, quiero que piensen en Jesús, porque Él fue hecho maldición por nosotros. Que después voy a explicar bien qué significa eso. Pero todo esto, pero para que una vez lo vaya viendo, todo esto que vamos a leer, Jesús fue el objeto de eso. Ahí va. Siendo Él justo y sin haber pecado, recibió las consecuencias de aquellos que desobedecen la ley. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Nada. Mi ira va a ser constantemente sobre ti. Nada te va a salir. Nada. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. Hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor allá, versículo 25, el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero irás por 7 caminos delante de ellos. O sea, no vas a encontrar ni por dónde. Y serás ejemplo de terror para todos los que reinan en la tierra. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. En 29 encontramos un resumen de lo que es la maldición. 29, 29, 20 y 21. El Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces el Señor lo señalará para adversidad de entre las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley. ¿Qué pasaba cuando Israel, cuando Palestina, cuando Judá no obedecía? ¿Cuántas veces no pasó eso? Todas las maldiciones que leímos ahorita, ¿cuántas veces no pasó eso? Que Dios los entregó, literalmente. Especialmente ese texto. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y los animales. Constantemente, mis hermanos, vemos lo mismo. Entonces el Señor lo señalará para adversidad entre todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones de ese pacto, todas escritas sobre el libro de la ley. Entonces, la maldición es todo lo contrario a la bendición. Es ser objeto de su ira y de su justo juicio y castigo por no haber cumplido la ley. Es que Dios te abandone, que no voltee su rostro hacia ti de manera favorable, reservándolo para la ira del juicio, que estés solo sin la protección y el cuidado, sino desamparado. No hay nada que te cubra. Nada. Eso, mis hermanos, de manera muy reducida y muy resumida, es lo que vemos en la Biblia de lo que es ser maldito, estar bajo maldición. Que la ira de Dios, su rostro esté lejos de ti, que te ignore, que seas objeto de su ira, que Dios te abandone. Eso es ser maldito por Dios. Entonces, todos los que siguen dependiendo de sus obras, de su ley moral, que siguen sin arrepentirse, por más duro que suene, por más feo que suene, por más descorazonado que suene, póngale lo que quiera, esa es la realidad. La ira de Dios está bajo esa persona. Constantemente, mis hermanos,
esa ira, ese abandono, ese desamparo está sobre esa persona. Constantemente. Y así estaba sobre nosotros también. Así estaba sobre nosotros también. Eso es el maldito. No los amarres de doña. No. Eso es el maldito. Peor que cualquier cosa que podamos hacer aquí. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito el que no las hace. Pero como ya vimos, ¿quién sí ha podido cumplir la ley? ¿Quién jamás ha sido culpable por su propia conciencia? ¿Quién puede levantar la mano y decir que tiene conciencia limpia totalmente? Nadie. Si no ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, si no lo hubiéramos puesto por obra de Él mismo, si no buscamos el arrepentimiento, si no rogamos por su salvación, entonces nos enfrentamos a esta maldición solos por nosotros mismos. Esa es una realidad para mi hija, para sus hijos, para todo aquel que está lejos de él. Lo maravilloso, mis hermanos, es que el texto no termina ahí. Y lo vamos a ver. El hermano dice que bueno. Claro, gloria a Dios. Todos esos emperos que vemos en la Biblia, pero Dios, son maravillosos. Porque Dios no se quedó ahí. Dios no nomás nos arrojó la maldición y hazle como puedas. No, mis hermanos. Es increíble que Cristo, eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Cristo se hizo maldición, fue hecho maldición en nuestro lugar. Entonces, ser maldito es que Dios esté constantemente sobre ti con esa ira. Y podemos entender un poquito más de lo que significó esas 3 últimas horas de Jesús en la cruz. Ese oscurecimiento, todo eso que pasó Jesús en esa cruz, está recibiendo, ser el objeto de la maldición de todos nosotros acumulada sobre Él en 3 horas. 3 horas. Jesús llevó la maldición de todos nosotros. 3. Nosotros merecemos, mis hermanos, todo lo que leímos en Deuteronomio. Nosotros estábamos ahí. Y fíjese bien, ya para terminar. Vamos a leer Números al contrario. Ya para terminar. El Señor te maldiga y te deje solo. Que el Señor no resplandezca tu rostro sobre ti, ni que tenga de ti misericordia. El Señor alce tu rostro sobre ti con ira y te dé solo tribulación y angustia. Eso es ser maldito. Y aunque usted vea, mis hermanos, como dice los salmos, aunque usted vea que ellos que allá afuera están bien, no, mis hermanos, no están bien. No están bien. Porque llegado el momento, esto cobra sus frutos. Dele gracias a Dios, mis hermanos, que Dios nos sacó de ahí. Que nosotros también éramos objetos de esa maldición que estaba sobre nosotros. No la maldición de que mi papá era borracho. No. Hay algo más grande que eso. Que eso ni siquiera existe. Que es la maldición de Dios sobre nosotros.